Muchos de nosotros le hemos quitado importancia al poder de la oración. Muchos de nosotros le hemos quitado importancia al poder de la oración. Leemos nuestras Biblias, decimos que somos cristianos, vamos a una comunidad de creyentes, posteamos cosas bonitas en Facebook, posteamos cosas del Señor en Facebook, versos bíblicos, pero tenemos que preguntarnos cuán importante es la oración en nuestra vida personal. Si tú le pusieras un número ahora mismo a la importancia de tu vida de oración del 1 al 10, 10 sería el mejor, ¿qué número tú le darías? ¿Qué número tú le darías? ¿Cuán importante es la oración? Y ese es el tema de hoy, es cuando los cristianos, cuando cristianos decimos que creemos en Dios, pero no creemos en el poder de oración. Cuando creemos en Dios, pero no creemos en el poder de oración, eso nos convierte en un cristiano ateo. Y es lo que hemos estado hablando todas estas semanas, de qué es un cristiano ateo. Usted nunca se ha preguntado por qué la gente no ora, o por qué no ora más. Yo les voy a dar 3 cositas aquí. Mucha gente dice que no ora porque no son buenos orando. ¿Cuántos hemos dicho eso? No me atrevo a orar en público porque no soy bueno orando. ¿Alguien ha dicho eso? Aquí tenemos dos personas, no soy bueno orando. Muchos han dicho esto, nos aburrimos cuando oramos. Orar por un minutito está bien, pero ya cuando es 5 o 10 minutos, a mí como que se le acaba a uno las cosas por orar, ¿verdad que sí? Amén. No queremos molestar a Dios con nuestras peticiones. Wow. Pensamos que nuestra oración no va a hacer una diferencia. Y yo creo que esa es la más importante. Pensamos que pues no va a haber una diferencia, no va a haber un cambio. Aunque yo ore, no va a haber un cambio en mi vida personal. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar no de que por qué no oramos, sino cómo podemos mejorar nuestra oración para que tengamos una relación íntima con nuestro Señor. Orar es hablar con Dios. Cuando tú tienes tu esposo, tu novio, tus hijos, tu conversación con tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tus hijos, no es aburrida, no debe ser aburrida. No debe ser aburrida porque tú amas a esa persona y tú quieres pasar tiempo con esa persona. No puede ser aburrida. Es imposible que sea aburrida. ¿Por qué decimos que nuestra oración con el Señor nos aburrimos? No tenemos que decir. Señora, ¿cuándo fue la última vez que usted no tenía nada que decirle a su esposo? Nunca. ¿Verdad que no? Siempre hay algo que decir. Pero si le pregunto a los varones, pues decimos, sí, hay tiempo que no tengo nada que decir. Pero si le pregunto a las damas, siempre hay algo que decir. ¿Estoy diciendo algo que no es cierto? ¿No? Se ríen. Si se ríen, quiere decir que estoy diciendo algo cierto. María está muy sencilla, ya de la risa. Primera de Juan 5, 14, 15 dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Miren esto, miren esto. Seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada a Él. Y yo creo que ahí es donde está el error como nosotros como seres humanos, que pensamos que el Señor tiene que responder toda oración, sin preguntarnos si lo que estoy pidiendo le agrada al Señor. Lo que estás pidiendo le agrada al Señor, sí o no. Si no le agrada al Señor, el Señor no va a contestar esa oración, punto y se acabó. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Palabra de Dios. Él nos oye cuando pedimos algo que le agrada. A Él le encanta escuchar oraciones de gente imperfecta como usted y como yo.
El Señor le encanta el tiempo que tuvimos de confesar. Cada vez que nosotros confesamos un pecado al Señor, el Señor le encanta porque estamos admitiendo que sin Él no podemos seguir caminando. Porque eso es lo que es la vida. Sin el Señor no podemos seguir caminando. Y hasta que nosotros no admitamos que sin Él no podemos seguir caminando, nuestra vida no va a cambiar. Tu vida no ha cambiado porque no has permitido que el Señor obre en tu vida. Porque hay algunas partes en tu vida que tú estás batallando, que tú le das el control al Señor de esta parte, pero de esta parte no le has dado. Y no eres solamente usted, yo también, todos hemos estado en ese barco. De que hemos permitido que el Señor obre en algo, pero no en otras cosas. Hemos permitido que el Señor obre en una cosa, pero no en otra. Pero la palabra dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Cuando estamos orando, estamos pidiendo algo que le agrade al Señor. Hoy vamos a hablar de 4 ingredientes para una oración eficaz. Esto es como cuando estamos haciendo un arroz con pollo que necesitamos arroz, necesitamos agua, necesitamos sal, necesitamos adobo, necesitamos la carne, necesitamos especies, necesitamos esto, lo otro. Para una oración eficaz, para tener una oración eficaz necesitamos ingredientes también. Lo primero, si tienes problemas con algún hermano, resuélvelo. Si tienes problema con algún hermano, resuélvelo. Si tienes problema con alguien, resuélvelo. No podemos ir al trono de gloria a pedirle al Señor, Señor, ayúdame cuando tenemos problemas con otra persona. Cuando vemos una persona, como dice la hermana Mari, el hígado se encebolla el hígado. No podemos molestarnos con alguien y después pedirle al Señor que nos bendiga con esto. Cuando no podemos ver a una persona ni en pintura. Mira lo que dice Marcos 11:24 dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suyo. Cuando estén orando, marquen esto, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Voy a repetir eso. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. ¿En cuántas veces hemos estado orando y no hemos perdonado a alguien? No hemos perdonado a alguien, nos sentimos con rencor contra esa persona. La palabra dice que, ok, yo te voy a contestar, pero primero, antes de que vengas a donde mí, asegúrate de haber perdonado a quien tienes que perdonar. La palabra perdonar en griego es ami, A-P-H-I-E, y la E tiene un palito arriba, M-I. Y lo que realmente significa, y esto a mí me tocó mucho, es que en griego la palabra perdonar lo que realmente significa es soltar. Miren eso, soltar. En otras palabras, el Señor nos está diciendo que antes de que oremos, tenemos que soltar esa carga, ese odio, esa amargura, esa tristeza, ese que nos sentimos mal porque alguien nos faltó el respeto, que nos sentimos algo porque alguien nos falló. Tenemos que soltarlo, tenemos que aprender a soltarlo, entregarlo. Tenemos que aprender a soltarlo. Tenemos que aprender a soltar ese rencor, tenemos que aprender a soltar esa molestia, tenemos que aprender a soltar ese odio que nos controla. Hay veces que no nos deja respirar. ¿No se ha sentido así? Que hay veces que el odio por algo o alguien como que lo aprieta y no puede respirar. ¿Amén? ¿Alguien? Jesucristo es bien claro en sus instrucciones. Y algo interesante en este pasaje es que en ningún momento Jesucristo dice que tenemos que esperar que alguien se disculpe. Ahora, no estoy diciendo que no debemos disculparnos. Esta misma semana yo tuve una llamada telefónica con un varón de esta congregación y yo lo llamé para disculparme con él. Por un malentendido. Lo llamé a disculparme. En mi mente, yo dije, fue un malentendido. Hermanos que me dijeron, pastor, eso no fue importante porque fue un malentendido. Pero en mi corazón yo sentí que tenía que disculparme con él. Lo llamé y me disculpé. Y era cierto, fue un malentendido. La persona malinterpretó lo que yo le dije. Pero me disculpé. Y no lo estoy diciendo para echármela, lo estoy diciendo porque hay veces
que aunque tú sientas que no te tienes que disculpar, hay veces que heriste a una persona por algo que quisiste decir, que no dijiste o que te malinterpretaron. La mayoría de los argumentos es que las personas no te entienden lo que estás diciendo. Que las personas malinterpretan lo que tú estás diciendo. Que están malinterpretando lo que... ¿Eso no te ha pasado a usted? ¿No le ha pasado? Hay personas que malinterpretan lo que usted dice. Pero el Señor dice que antes, perdonen a esa persona. Perdonen a esa persona. Perdonen a esa persona. Esto es algo de que yo realmente batallé. En mis primeros años del cristianismo yo batallé con esto. Yo batallé, ustedes no saben cuánto yo batallé. Hasta que yo empecé para ese tiempo utilicé a Facebook para eso, para buscar a las personas, las que me habían herido y a las que yo había herido. Y empecé a soltar. Hermanos, eso a mí me ayudó. Nosotros nos hemos convertido en una generación bien orgullosa. Nosotros nos hemos convertido en una generación de que demandamos disculpas. Demandamos disculpas. Algo me pasó y tiene que ser culpable. Y eso lo vemos en todo el mundo porque ahora la moda es que las demanda. Demanda por cualquier cosa. Que si el café está muy caliente en McDonald's, voy a demandar. Que si engordé porque comí en McDonald's, voy a demandar a McDonald's. Porque por eso es que ya no hay Super Size. ¿Se acuerdan cuando había Super Size en McDonald's? ¿Quién se acuerda de eso? Yo soy el único viejo aquí. Antes había Super Size. ¿Ustedes saben por qué dejaron de ser Super Size en McDonald's? Porque alguien los demandó porque estaban engordando comiendo en McDonald's. O quitaron el Super Size. Esa es la razón. Esa es la razón. Miren esto. Una persona demandó a la aerolínea porque se quedó durmiendo en el avión y perdió su conexión. Se quedó dormida. Y demandó porque la azafata la debió haber despertado para ella coger su... Estamos viviendo en una generación que nos merecemos disculpas, que todo el mundo nos tiene que disculpar con nosotros, que nos merecemos pleitesía. Cuando tú sabes qué, no nos merecemos nada y el Señor por su gracia nos rescató. Por su gracia nos rescató. Marcos 11, 20, 21 dice, a la mañana siguiente al pasar junto a la higuera que él había maldecido, este es Jesucristo, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pero recordó lo que Jesús había dicho al árbol del día anterior y exclamó, mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. La higuera se marchitó porque no dio fruto. Los cristianos que oramos sin perdonar también nos marchitamos porque no estamos dando fruto. La próxima vez que usted se sienta que el Señor no está, que usted sienta que el Señor no está contestando su oración, pregúntese si tiene algo en contra de su hermano y si es así, perdónele y resuelve el problema. Por más insignificante que sea. Ingredientes para una oración eficaz. Si tiene problemas con algún hermano, resuélvalo. Segundo, si tiene malas intenciones, sácalas de su vida. Si tiene malas intenciones, sácalas de su vida. ¿Por qué usted está orando por eso en particular? ¿Por qué usted está orando por eso? ¿Cuál es la agenda detrás de esa petición? Las malas intenciones impiden que Dios conteste en nuestras oraciones. Si el Señor sabe que al darte lo que estás pidiendo te vas a separar de su presencia, Él no va a contestar esa bendición. Voy a repetirlo. Si Él sabe que lo que tú estás pidiendo te va a alejar de su presencia, Él no va a contestar esa bendición, esa oración. Algo que yo me he dado cuenta es que cuando tenemos malas intenciones nos gusta, en vez de orar con el Señor, nos gusta negociar con el Señor. A ver si alguien ha hecho esto. Señor, si tú me das esto, yo te doy esto. Señor, si tú haces esto por mí, yo dejo de hacer esto. Señor, si tú no dejas que caiga una enfermedad, yo te prometo que voy a hacer esto. ¿En cuántas veces hemos negociado con el Señor? ¿Usted ha negociado con el Señor en sus oraciones? Amén. Amén. Santiago 4, 2, 3 dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian
lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aún, miren esto, cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Miren eso, vamos a ver la palabra malas intenciones. La palabra malas intenciones en griego es kakos. K-A-K-O-S, kakos. Y lo que realmente significa es esto. Miren esto, miren lo que es. Daño. Daño. Son en otras palabras, si lo que estamos pidiendo nos va a hacer daño, el Señor no va a contestar esa oración. Si lo que tú estás pidiendo te va a hacer daño, el Señor no va a contestar esa oración. Mi oración por mucho tiempo era que el Señor me llevara para Alaska, pero me trajo a Puerto Rico. Porque en esos momentos yo lo que veía, no veía almas que estaban perdidas, yo lo que veía era jodearme por esa montaña de nieve. Eso es lo que yo veía. Cacho, cuando llegue allá me voy a tirar por esa montaña de nieve. Y voy a dejar las preocupaciones en la punta y cuando caiga allá abajo no voy a tener ninguna preocupación. Estaba pidiendo con malas intenciones. Estaba pidiendo con algo que me iba a hacer daño. A lo mejor me iba a caer, me iba a romper las dos piernas, me iba a romper los dos brazos. Cuando pedimos al Señor, tenemos que aprender a pedir por la voluntad de Dios. Pastor, es que el Señor no me da lo que yo quiero, pero ¿por qué no te da lo que tú quieres? A mí esto yo lo escucho casi todos los días. Señor, Él se contesta lo que yo estoy pidiendo. ¿Por tres que no te está contestando bien? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer si te ganas la lotería? Creo que es en Nueva York, creo que está a $400 millones. Está loco. ¿Qué tú harías? ¿Qué tú harías? Comprar este edificio sería lo último que tú harías. Estaría barco, estaría viajar, estaría yate, guagua, esto, lo otro, un jet ski. Y no estoy diciendo que esas cosas son pecados. Lo que estoy diciendo es que tenemos que preguntarnos por qué estamos pidiendo lo que estamos pidiendo. Y si tenemos malas intenciones en lo que estamos pidiendo. Proverbios 16:2. Miren esto a mí me tocó este pasaje. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Miren eso. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. El Señor examina sus intenciones. Eso es como cuando decimos, es que, pues, que yo soy bueno. Ok, tú eres bueno, pues vamos a hablar si eres bueno. ¿Quién de ustedes ha dicho una mentira en su vida? Levante su mano. ¿Ok? ¿Qué te hace eso? Un mentiroso. ¿Quién de ustedes ha robado algo? Aunque sea algo chiquitito, un bolígrafo de la iglesia que se lo ponen en el carro. Estaba hablando de eso el otro día. ¿Quién ha robado algo pequeño? ¿Quién? ¿Ok? ¿Y qué te hace eso? Un pillo, un ladrón. ¿Ok? Y este es el que a mí por muchos años yo batallé. La palabra dice que cuando miramos a un hombre o a una mujer, el hombre mira a una mujer, la mujer mira al hombre, con deseos, ya en su corazón cometió adulterio. ¿Cuántos hemos hecho eso? Hemos decidido, somos buenas personas, ¿verdad que sí? Hemos decidido que somos pillos, que somos mentirosos y que cometemos adulterio en nuestro corazón. Eso es lo que acabamos de decir. No lo dije yo. Yo pregunté y gente levantó la mano. No lo dije yo. Aunque yo también lo he hecho. Pero no podemos pedirle al Señor, no podemos molestarnos con el Señor. ¿Por qué tú no contestas las oraciones cuando nuestro propio corazón no está limpio, cuando nosotros no hemos perdonado, cuando nosotros estamos pidiendo con malas intenciones, cuando nosotros sabemos que si el Señor nos da por lo que estamos pidiendo, le vamos a dar la espalda y no vamos a regresar a su presencia? Punto. En vez de orar para que la voluntad de Dios sea en nuestra vida, miren esto, vamos a cambiar la manera de oramos.
Vamos a orar para que el Señor haga su voluntad en nuestra vida. Porque si el Señor hace su voluntad en nuestras vidas, Él nos va a bendecir con todo lo que necesitamos. Y si Él nos bendice con todo lo que necesitamos, vamos a estar satisfechos y no vamos a necesitar nada. ¿Vieron cómo podemos cambiar nuestra forma de oración? En vez de estar pidiendo como si el Señor fuera una máquina de ATH. Ponen los 4 nubes secretos y empiezan a salir cosas. Tenemos que aprender a orar para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y todo lo demás va a caer en su sitio, hermano. Hermanos, ingredientes para una oración eficaz. Si tienes problemas con algún hermano, resuélvelo. Si tienes malas intenciones, sácalas de tu vida. Tercero, si tu estilo de vida no glorifica a Dios, cambia. Si tu estilo de vida no glorifica a Dios, cambia. El Señor no bendice lo que va en contra de su palabra. Punto y se acabó. Eso me recuerda a una persona que salió en los periódicos cuando yo vivía en Tennessee, padre de familia, robó un banco. Y le preguntaron, ¿por qué robaste un banco? Porque mis hijos tenían que comer, no tenían mucho, tenían que comer. A mí eso es permitido. Es permitido. ¿Hasta dónde vamos a llevar lo moral en nuestra vida? Porque está pasando esto en mi vida, tengo permiso para cruzar la línea. Pero cuando cruzamos la línea no vamos a ser bendecidos. Cuando tu vida, cuando tú estás viviendo y tú sabes que lo que estás haciendo no glorifica a Dios, el Señor no puede bendecir esa oración. No puede. No puede. No puede. Salmo 34, 15, 16 dice, los ojos del Señor estaban sobre... Me gustaría que marquen este pasaje. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo lo que recuerdo de ellos de la faz de la tierra. ¿No encuentras que eso está fuerte? Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Y los que hacen lo bueno lo que significa es los que siguen sus instrucciones, los que siguen sus directrices. Los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. ¿Por qué el Señor no está escuchando mis oraciones? No, ¿cómo es tu estilo de vida? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y no estoy diciendo el Señor va a ignorar totalmente a esas personas. Lo que estoy diciendo es que si tu oración no es contestada, tenemos que preguntarnos cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida. ¿Cómo nosotros estamos tratando a nuestra esposa? ¿Cómo nosotros estamos tratando a nuestro esposo? ¿Cómo? Miren, y esta es la fuerte. ¿Cómo nosotros estamos tratando a nuestro suegro? Porque cuando la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, está incluyendo a los suegros. ¿Sabía usted eso? Hermano Ricky le dice mamita a hermana Edna, yo sé que ahí eso está bien. Y eso es a mí, la primera vez que yo lo oí, a mí me tocó. Él le dice a doña Edna, le dice mami. ¿Ven eso? Y perdóname que le dice mami. Ay, ¿cómo tú tratas a tu suegra? ¿Cómo tú tratas a tu suegro? De lejito. De lejito. De lejito. Ay, por ahí viene la suegra. Tenemos que ir a ver a la suegra, de verdad tenemos que ir. No vimos la semana pasada. No, hace 3 meses no la hemos visto. De verdad. Tan rápido pasó el tiempo. El Señor escucha los gritos de auxilio de los que se arrepienten y siguen sus directrices, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Y eso es lo que tenemos que ver, hermano. Ahora no salgan de aquí, el Señor no va a escuchar las oraciones mías porque que yo soy tan malo. No. Lo que les estamos diciendo es que tenemos que tirarnos de rodillas, pedirle perdón, Señor, ayúdame a cambiar mi vida. Para que tú escuches mis oraciones, para que tú escuches mis plegarias. No es salir aquí rochado, porque si salimos de aquí rochado, no hicimos nada, no completamos nada. Porque la presencia de Dios no rocha a nadie. La presencia de Dios llena a las personas.
Eso es lo que hace la palabra de Dios, te llena, te da vida. Es palabra de vida, no es palabra de tristeza. Eso no salga de aquí, el pastor dijo que no. No, el pastor lo que está diciendo es que si tenemos algo que no agrada a Dios, que lo entreguemos hoy. Y en el tiempo de invitación, yo los voy a invitar a que hoy entreguemos todo. Si hay algún odio, si usted odia a una persona, si usted no perdona a una persona, si usted tiene problemas con alguien, si tiene malas intenciones, si quiere cambiar su vida, si quiere que Dios cambie su vida, porque miren, solos no van a cambiar su vida. En todas mis adicciones, yo no pude hacerlo solo. Solamente el Espíritu de Dios me ayudó a vencer mis adicciones. Solamente eso. Y yo traté todo. Traté todo. Solamente el Espíritu de Dios me llenó. Mateo 16:24 dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Abandonar su manera egoísta de vivir. ¿Cómo es tu vida? Ingredientes para una oración eficaz. Si tienes problemas con algún hermano, resuélvelo. Si tienes malas intenciones, sácalas de tu vida. Si tu estilo de vida no glorifica a Dios, cambia. Y cuarto, perdón. Hoy añadí un punto nuevo. Si no tienes fe, comienza a creer. Si no tienes fe, comienza a creer. ¿Dónde dejaste la fe? ¿La dejaste en una gaveta? Pastor, yo tenía fe, pero pasó algo en mi vida y dejé de tener fe. Entonces tu fe es condicional. Tu fe no es en el Señor. Tu fe es en el Señor. Si tu fe cambia por las condiciones de tu vida, tu fe no es en el Señor, tu fe está en las condiciones. Mientras hay chavos, chévere. Mientras no hay problemas, chévere. Mientras hay alegría, hay party. Pero sabemos que no todo es party, ¿verdad que no? Sabemos que hay tristeza. Sabemos que hay veces que tu esposa, tú la miras con que está hablando ella, o está hablando así. Parece que me están enterrando un clavo en el cerebro cada vez que digo su palabra. Hay días que uno tiene un día malo, ¿verdad? Todos nos hemos levantado con un día malo, ¿verdad que sí? Pero si nuestra fe se basa en los días malos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? En vez de mantener nuestra fe en el Señor, mira lo que dice Santiago, me encanta Santiago. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento la arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Omi, ponme el pasaje, por favor. Primero Santiago 1:6-7. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Miren eso. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable, pásalo, por favor. Como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. ¿Cómo tú oras? ¿Cómo tú oras? En las pruebas, ¿qué reflejamos? ¿Paciencia y confianza en el Señor o desesperación? Cuando estamos pasando por algo, ¿o tenemos paciencia y confianza en el Señor o estamos desesperados? Porque la paciencia en el problema, en la tribulación nos acerca más al Señor, pero en cambio la desesperación produce desconfianza y desilusión. Por eso es que hay tantas personas en la comunidad creyente desilusionadas, porque tienen la fe en otra cosa que no es la palabra de Dios. Porque si tuviéramos nuestra fe en la palabra de Dios, no estuviéramos andando desilusionados. Y eso yo lo aprendí ayer. Eso yo lo aprendí ayer. En todos mis años en el Evangelio, yo aprendí algo ayer. Y no es que no aprendo todos los días, porque todos los días yo aprendo algo. Pero yo aprendí ayer que mientras tengamos nuestra fe en la vida, vamos a desilusionarnos. Pero cuando tengamos nuestra fe en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es real, es verdadera. Aunque no nos guste, la palabra de Dios es verdadera. Aunque hay cosas que nos digan, wow, yo no puedo hacer eso. La palabra de Dios es real.
Y si ponemos nuestra fe en la palabra de Dios, nunca vamos a estar desilusionados. Nunca. Colosenses 4:2 dice, dedíquense en oración con una mente alerta y un corazón agradecido. ¿Con cuánta fe usted está orando? ¿Con cuánta fe usted está orando? Cuando creemos en Dios, pero no en la oración, nos transformamos en unos cristianos ateos. Si Dios no está contestando nuestras oraciones, debemos de mirarnos y entender si hay algo en nuestro corazón que no agrada a Dios. Si no hemos perdonado a alguien, si nuestras intenciones no son correctas, si nuestro estilo de vida no agrada a Dios y si nuestra fe está puesta en todo menos en la gracia del Señor, el Dios del mundo no contestará nuestras oraciones. Hermana, no se preocupe, porque cada vez que yo oigo a esa nena llorando, recuerdo un milagro que el Señor hizo en la vida de ustedes. Si quiere llorar, que llore. ¿Ok? Eso para todos los que tienen niños. Mientras yo estoy predicando, su niño está llorando, eso a mí no me molesta. Eso a mí me da alegría. Porque veo unos padres que están educando a sus hijos en la palabra del Señor. Nunca piense que al pastor le molesta que los hijos griten en el santuario. Ahora, si los adultos gritan es otra cosa. La próxima vez que pienses que Dios no está obrando en tu vida, pregúntate si está glorificando a Dios con tu estilo de vida. Recuerda, Dios bendice al que le sigue. Si tú quieres recibir una contestación a tu oración, entrégale todos los días a Dios tu corazón. Esto es lo que tenemos que hacer para que el Señor conteste nuestra oración. ¿Cuántos dicen amén?